Pues siguen ocurriendo incidencias bastante raras en el tema de la lucha contra el narcotráfico en Estados Unidos, sobre todo en el caso de Ismael El Mayo Zambada García, el capo de capos, el auténtico líder del cártel de Sinaloa. Y es que los fiscales del Departamento de Justicia, encabezados por Brian Pease, le mandaron una misiva de 5 páginas al juez federal Brian Cogan, sí, al mismo magistrado que llevó a su cargo, el juicio contra Joaquín El Chapo Guzmán Loera y contra otro narcotraficante importante de México. Nada menos y nada más que Genaro García Luna, el amigo, asesor, confidente, mano derecha y secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón. ¿Y qué dice esta carta que le enviaron a Cogan los fiscales del Departamento de Justicia? Algo que se los había advertido podría ocurrir. Se los dije aquí en 7 minutos de noticias e ironías. Y que ahora se puede convertir en una realidad. Que Jesús Vicente Zambada Niebla, el Vicentillo, el príncipe, el primogénito, el hijo consentido del Mayo, se podría presentar a testificar en contra de su padre para incriminarlo por narcotráfico en caso de que haya juicio. Todo esto. Aquí está la carta que enviaron los fiscales al juez Cogan y dice que en el estado en el que se encuentra el procedimiento sigue siendo una posibilidad el que Zambada Niebla pueda ser llamado un día a testificar. Ahí está, claramente. Y es que en la audiencia pasada en Nueva York, los fiscales y la defensa legal de El Mayo habían dicho ante el juez Cogan que podría haber un conflicto de interés si el Vicentillo se presentaba a testificar en contra de su padre. Lo mismo también en esta carta, los fiscales ya dejan muy en claro que no tienen ninguna inconveniencia y no hay conflicto de interés que el abogado Frank Pérez, en el posible juicio en Nueva York, también represente al Mayo Zambada. Aquí vamos a decir varias cosas sobre este capo de capos que llegó el 25 de julio de este año, solo, acompañado de Joaquín Guzmán López, uno de los hijos del Chapo, a bordo de una avioneta en Nuevo México, ¿no? Fue detenido. Que Frank Pérez fue el representante legal en Chicago del Vicentillo. Este hombre que ni siquiera tuvo un juicio, que en 2019 llegó a un acuerdo para convertirse en testigo protegido del Departamento de Justicia y recibió una condena de 15 años de cárcel, los cuales ya cumplió con una reducción importante y que en estos momentos es libre, como ustedes y como yo, pero él bajo otra identidad, una desconocida, y su familia inmediata, es decir, su esposa y sus hijos, se encuentran bajo la protección del gobierno de los Estados Unidos dentro de este programa de testigos protegidos. No hay conflicto de interés. Pérez podría representar al Mayo Zambada en Nueva York si es que hay juicio. Bien, Pérez es reconocido por un hombre experto en los vericuetos judiciales de Estados Unidos para lograr acuerdos a quienes representa, sobre todo en delitos relacionados al trasiego de drogas, al narcotráfico. Ahora, ¿por qué dicen los fiscales si es que hay juicio? Porque no sabemos si el Mayo pueda estar llevando a cabo ya una negociación o preparando una estrategia con Pérez para, igual que su hijo, convertirse en testigo protegido e evitar ser sometido a juicio. Porque, ojo, en la audiencia pasada en Nueva York, en la cual estuve presente, como en todas del juicio del Chapo, pues los fiscales dijeron que potencialmente en un juicio, y si es declarado culpable, al Mayo Zambada se le puede condenar a la pena capital, es decir, a que lo ejecuten con una inyección letal o en una silla eléctrica. ¿Por qué? Pues porque está acusado de haber exportado a Estados Unidos drogas sintéticas, opioides, elaboradas con fentanilo, y estas provocaron la muerte por sobredosis de varios ciudadanos estadounidenses. Eso se considera como homicidio múltiple o homicidios múltiples, y en Nueva York, aunque a nivel estatal
pues está prohibida la pena de muerte a nivel federal como a los terroristas. Si es declarado culpable, el Mayo podría recibir como condena la pena de muerte. No es ficción, aquí se trata del hijo contra el padre, el Vicentillo contra el Mayo. Ahora bien, si el Vicentillo dijera no voy a testificar en contra de mi padre, los fiscales, bajo el acuerdo que firmó para convertirse en testigo protegido, lo podrían enviar a la cárcel el resto de sus días. Cadena perpetua por incumplir el acuerdo que firmó, y a su familia inmediata le quitarían la protección que tienen y los regresarían a México. Recuerden que el Vicentillo, en el juicio contra el Chapo, incriminó a ese otro líder de una de las fracciones del cártel de Sinaloa, pero además en ese juicio acusó a su padre de ser el líder del cártel de Sinaloa, y lo dicen los fiscales, se lo recuerdan a Kogan en este documento, y que además trasegaba toneladas de cocaína a los Estados Unidos. En el narcotráfico, lo he dicho aquí, en 7 minutos de noticias e ironías, las traiciones en las familias, entre los amigos, son el común denominador. Ojo, porque habrá una audiencia el día 15 de enero del caso del Mayo y el 7 de enero en Chicago otra con los hijos del Chapo, Ovidio y Joaquín Guzmán López ambos. Yo voy a asistir a ambas sesiones en las cortes, y si no se presentan a la corte el 7 de enero los hijos del Chapo es porque ya llegaron a un acuerdo, y si hay juicio contra el Mayo Zambada, no solo el Vicentillo podría incriminarlo, sino también los hijos del Chapo. Las venganzas están ahí, sobre la mesa. Familias contra familias, hijos contra padres, hijos de compadres contra compadres, en fin, ese es el mundo del narcotráfico. Hasta la próxima, y como siempre, a los criminales y a los políticos, devuélvanos a ese México que nos arrebataron.